Hoy es martes, día de escuchar el comentario del abogado Carlos Ramón Campos Chávez, quien saludo por plataforma. ¿Cómo le va, abogado? Adelante, te escuchamos. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenos días a todos en sus casas, centros de trabajo. El día de hoy les traigo una temática. La semana pasada les hablé de los resultados del Latinobarómetro respecto a la calidad de la democracia y la satisfacción. Hoy traigo un documento que escribí que se denomina ¿Por qué la democracia? De la historia a los hechos, el cuidado de la memoria histórica. Inicio. Decía Giovanni Sartori que, construir la democracia nos ha llevado casi 2000 años. Intentemos no perderla, subrayaba. Yo he terminado. Ahora les toca a ustedes. Buena suerte. En definitiva, los últimos resultados sobre la democracia latinoamericana, inclusive la occidental, más allá de su formato presidencial y parlamentario de por medio, esto lo digo por su diseño implementado e instrumentado en los distintos países del mundo, para ser ciertos, son de preocupación seria para las presentes y venideras generaciones. ¿Por qué? Simple y sencillamente por la posibilidad seria de la pérdida de estabilidad social en la región y nuestros países en los próximos años, ante el surgimiento de movimientos antidemocráticos de corte autoritario y sí, autocrático, legitimados hasta cierto punto por parte de la opinión pública en algunos países. Respecto al formato autocrático, decir que esta última es más engañosa, por no decir perversa, porque con formas antidemocráticas, o mejor dicho, democráticas, se hacen del poder político, pero al llegar manipulan el engranaje constitucional a su favor para la permanencia en los cargos del poder constitucional establecido. ¿Hay condiciones institucionales para ese tipo de situaciones? Me parece que sí. Psicológicamente, el ego es insaciable por la misma naturaleza humana de origen, primitivo en su comportamiento por el poder político. Quiere más y no quiere compartir. ¿Qué está sucediendo? Estamos dentro de un proceso que no ha culminado, derivado del daño que está generando el COVID-19 a las estructuras institucionales, económicas, y sociales, de por sí ya endebles de las latentes democracias jóvenes. Esta situación cívica nos debe hacer pensar con reflexión ciudadana, aquí viene la invitación, el porvenir de nuestra sociedad, la gente, su principal componente, y el cuidado de la comunidad política o colectivo para la protección del interés público. Ante esto, ¿por qué la democracia? ¿Por qué no otra forma de gobierno? Porque si bien no es el orden o forma de gobierno perfecto, en el ideal de todo planteamiento político, como diseño, es la que más se amolda a la incierta naturaleza humana. La democracia es la que en principio y fin procura incluir a todos en un mismo proyecto colectivo en pro de la comunidad humana, en el centro de convivencia social, política, económica y cultural, la histórica polis, para desarrollar nuestros proyectos de vida tanto en lo individual como en lo colectivo. Por eso, no se puede hablar de democracia sin la defensa y garantía de los derechos humanos, tanto en lo discursivo, lo institucional y en efecto lo cultural. Sin embargo, esa democracia de la que hablamos es de la contemporánea, la de estos tiempos. En el discurso, no la de los antiguos. Se sostienen algunos elementos de configuración inicial, desafortunadamente por la lucha excesiva por el poder político, en su momento, decirlo en todas sus dimensiones, predominó el privilegio cultural, donde la posibilidad del voto estaba limitada a hombres con cierta posición económica, cultural, social y de ciertas zonas dentro de la región de sus países. De la nobleza monárquica a los notables oligárquicos de la aristocracia republicana, como lo llamaban algunos teóricos de la ciencia política. Comentarlo también, las mujeres no tenían derecho al voto. Pasaron décadas, siglos, en nuestro caso, nuestro país, hasta 1953, para que la mujer pudiese votar y ser votada, respectivamente. Regresando al punto central de nuestra argumentación, tuvieron que pasar décadas y sucesos lamentables para dimensionar que la democracia no se podía agotar en simples y decimonónicos procedimientos electorales para elegir a nuestros representantes en los cargos de elección popular e indirectamente
en otras posiciones institucionales. El formato republicano liberal de gobierno ayudó a finales del siglo XVIII, inicio del XIX, a dotar de forma al Estado constitucional moderno que conocemos hoy en día. Años después, a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, el componente democrático de inclusión social, de las mayorías, sobre todo de la clase campesina, obrera y trabajadora, se adjuntó como gran componente cultural en lo institucional para permitir que el pueblo participara en sus elecciones. Y no fuera solo la minoría, la de los notables con cierto nombre y patrimonio, quienes decidieran los designios de nuestros pueblos en su momento. En esta coyuntura se da un punto de quiebre y partida con la fuerza sindical. Desde lo social, surgen las primeras representaciones políticas de carácter social. Continúo. No obstante, no fue hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, después del surgimiento del fascismo y todas las atrocidades que generó, anteponiendo al Estado enfrente de todo designio individual, al nacionalismo exacerbado del centro de las decisiones políticas, eliminando literalmente a miles y millones de seres humanos. La discriminación racial y otros elementos completamente fuera de toda razón humanitaria los llevaron a cometer crímenes atroces contra la humanidad, un antes y un después. A raíz de todos estos sucesos, resumidos a decir verdad, de 1945 a 1948, las naciones ganadoras, donde México tuvo una participación fundamental, decidieron constituir el sistema de Naciones Unidas en conjunto con la Carta de San Francisco y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto para dotar de fuerza, conducción, dirección, legalidad y legitimación a la nueva lógica dinámica que el mundo debía cimentar para el debido desarrollo de la aldea global. En definitiva, lo anterior no debía de volver a ocurrir. ¿Por qué se platica todo esto? Regreso a América Latina, e inclusive en nuestro país, México. Nuestras democracias son jóvenes, están en proceso de consolidación, con una defectuosa instalación, como bien estableció Marta Lago, la directora del Latinobarómetro, y también distintos conocedores de esta forma de gobierno. En la región de las Américas, solo decir que estuvo caracterizada por distintos movimientos civiles de origen democrático en su momento, pero con el tiempo, con golpes de Estado desde lo militar, que hasta los años 80 naciones como Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y otras más conocieron lo que fue la democracia electoral y más adelante la constitucional, donde tuvieron que dotar de legalidad a la legitimación ganada en las urnas. En el caso mexicano fue distinto. Nosotros habíamos vivido un régimen militar de carácter dictatorial hasta con el general Porfirio Díaz. Técnicamente nosotros con el movimiento de la Revolución Mexicana esto ya lo habíamos vivido. Sin embargo, como sabemos, en el siglo XX se vivió de un régimen militar y caudillista a un régimen presidencial técnicamente autocrático. Bueno, técnicamente nosotros ya habíamos inventado con una constitución, la del 17, ciertas bases de lo que debía de ser el formato presidencial, carácter republicano y el modelo democrático, pero este último modelo se logró consolidar hasta terminar el siglo XX e inicios del siglo XXI. Es aquí donde llegamos al cierre de esta intervención. Lo que se quiso resaltar en esta participación, de manera resumida y sistematizada, es que los cambios políticos se den para esta transformación tan avanzada como en el retroceso. También se puede retroceder, subrayo. No se puede transformar si en lo interno no se quiere cambiar. Tuvimos que pasar varios sucesos lamentables, donde el gobierno en turno, con los aparatos de dominación del Estado, no solo se hacían del poder y buscaban su permanencia de facto, sino en la lógica de la posesión, el abuso del poder, fue una realidad que llevó inclusive a la pérdida de vidas humanas, acumulación patrimonial y un desgaste serio de las instituciones a toda la arquitectura política del Estado Nacional. La memoria histórica es clave para no volver a repetir los mismos errores como seres humanos, sociedades, estados y naciones. Me parece que las nuevas generaciones deben tener este conocimiento claro para evitar experimentaciones que ya se probaron en el pasado, que ante la evidencia histórica no hay engaño. La desgracia puede estar a la vuelta de la esquina. Hago una invitación a la apertura de conciencia, a la concientización cívica de que la democracia debe continuar como forma de gobierno,
Y como lo establece nuestro artículo 3 constitucional histórico por el origen revolucionario, debemos educar para el fortalecimiento y permanencia de esta y hacerlo una forma de vida. El tema es histórico, cultural y social para transformar en el correcto sentido ético a las instituciones que nos dotan de estabilidad, orden, seguridad y libertades por el porvenir histórico de nuestros pueblos. Que no haya duda, la democracia es el camino y fin. Nuestros derechos humanos, lucha de siglos. El medio para el fortalecimiento de esta vía política que requiere el apoyo de todos, pueblo, empresa, gobierno y naciones. Muchas gracias por su atención. Una disculpa por la extensión. Pido su comprensión, pero es necesaria a tiempo esta intervención. En tiempos de duda, incertidumbre y confusión institucional, desde lo social. No nos equivoquemos, no nos volvamos a equivocar. Mi nombre es Carlos Ramón Campos Chávez, desde Poder Informativo por la Grande de Tabasco. Saludos a la gente de nuestro querido estado. Abrazo fuerte con todo en esta semana.